Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del apóstol Santiago. El primero de los apóstoles en morir martirizado, y que, según la tradición, fue el que trajo la fe a España. Un apóstol misionero, un apóstol mártir. Todos los demás también lo fueron, pero él fue el primero que abrió el camino del martirio entre los apóstoles, puesto que el primer mártir fue el diácono San Esteban. Cuando miramos la vida de un santo o la vida de un mártir, generalmente nos fijamos en las cosas que hicieron, que muchas veces son admirables, incluso heroicas, las penitencias, los sacrificios evangelizadores, el martirio. Nos fijamos en lo que hicieron, pero muy pocas veces nuestra mirada atraviesa eso externo para ir al fondo. He aprendido en la vida que más importante que lo que se hace o lo que hay que hacer es el por qué hay que hacer las cosas. Y esa pregunta casi nadie se la hace y no nos enseñan a hacérnosla y a contestarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde luego Santiago, los demás apóstoles, los santos que conocemos, tenían una respuesta a esa pregunta y era la misma respuesta: por amor, por amor. Pero no por amor a lo que hacían en primer lugar: cuidar de los enfermos, ayudar a los pobres, dedicarse a la oración, evangelizar, ser misioneros. No. El amor verdadero, la causa verdadera, la respuesta al porqué era Cristo, por amor a Cristo, por amor a Cristo. Ahí está el origen de todo. Si no hay esto, el sacrificio que te pida la vida siempre resultará grande. Decía San Juan Pablo II, hay dos formas de subir una montaña. Una es poner una gigantesca bomba y destruir la montaña y que se quede en un suelo llano. Y la otra es fortalecer nuestras piernas para subir escalón a escalón esa montaña. Si alguna vez tropezamos, levantarnos y seguir subiendo. Lo que cuenta es el amor. Y Santiago amaba a Jesús y era amado. Todos los apóstoles lo eran, pero Pedro, él y su hermano Juan eran los 3 discípulos más queridos. Se pone de manifiesto
en el Tabor, en la Transfiguración, y se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos. Los 3 discípulos más queridos y también los que más le querían. Santiago amaba a Jesús y por amor se enfrentó. Primero se enfrentó, y hay que tener en cuenta estos 5 pasos. Primero se enfrentó con su pasado. Sabemos poco de su pasado, sabemos un poco más del pasado de Pedro, pero todos tenemos un pasado. Dicen que todo santo tiene un pasado y que todo pecador tiene un futuro. Se enfrentó con su pasado. El pasado ata mucho, ata, te condiciona, a veces te avergüenza y te hace creer que no vas a poder. Creo que un ejemplo de esto fue San Pedro cuando le dice al Señor: aléjate de mí que soy un pecador. Está hablando de su pasado. Primero se enfrenta con su pasado y por amor decide romper con ese pasado. En segundo lugar, se enfrenta, relacionado con ese pasado, se enfrenta con sus propios demonios, que todos los tenemos. Unos demonios que nos han hecho caer en ese pasado. Por ejemplo, el carácter. Y Santiago, era un hombre que hoy definiríamos de un carácter fuerte. Nuestro Señor lo dijo de otra manera, era con su hermano Juan, era hijo del trueno, Boanerges, un carácter fuerte. Seguramente por eso se sintió atraído por evangelizar a los españoles. ¡Qué carácter que tenemos! Su carácter. Se enfrentó con ese demonio y con otro demonio, la ambición. El Evangelio de hoy nos habla de esa ambición que le venía seguramente de familia y que no era el único que la tenía y ni siquiera su hermano era el único, que probablemente la compartían todos. La ambición. Querían ser los primeros. Y es posible que tuviera otros demonios. En su pasado esos demonios se habían manifestado, pero ahora él era consciente, más que antes, de que los tenía, de que había un demonio tentador para él en el carácter fuerte, de que había un demonio tentador para él en la ambición. Se enfrentó con esos demonios. Enfrentarse con los demonios es temible, porque no sueltan la presa fácilmente y te recuerdan continuamente tu fragilidad, tu limitación, tus caídas. Te desaniman y te desaniman diciéndote: no vas a poder, es inútil, no lo vas a conseguir. Y es el amor, y solo el amor, el que te hace enfrentarte con ellos, y es la confianza en Dios quien te da la fuerza para enfrentarte con ellos. Tercer enemigo que tuvo que vencer, su futuro, su futuro. Porque todos tenemos planes. A veces desde niño ya tienes planes. Y puede ser que sean planes maravillosos. Estos días estoy recibiendo correos de jóvenes que están empezando la mayoría de edad o que aún no han llegado y que quieren ser sacerdotes. Bueno, es un discernimiento que hay que hacer porque efectivamente les falta mucho. Bueno, pero muchos no tienen este programa ya en su corazón desde tan temprana edad. Tienes otros planes, otro futuro. En aquel caso, evidente, no soñaban con ser médicos o ingenieros, arquitectos, abogados, ilustres. Bueno, eran pescadores. Pero aunque fueran pescadores, también tenían sus planes. Eran hijos de un, hoy llamaríamos, pequeño burgués, es decir, una persona que era patrón de su propia barca. Y
Posiblemente soñaban, él y su hermano Juan, no solo con heredar la barca de su padre, sino con comprar otra y luego otra y hacer un pequeño emporio pesquero, una empresa que llevara el apellido Zebedeo por toda la comarca del lago de Galilea. Tenían un futuro y ese futuro costaba trabajo dejarlo. Se habían apegado a sus planes. El Señor aparece en su vida, les dice: sígueme. Y ellos tenían una historia, unos demonios y unos planes. Y fue el amor a Jesús, lo que les hizo capaces a él, a su hermano, de decir: voy contigo, Señor, y dejo atrás mi historia, dejo atrás el temor a que no sea capaz de vencer a mis demonios, y dejo atrás también mis planes de futuro, porque desde ahora mi plan de futuro serás tú. Cuarta dificultad, la que más se ve, estas tres no se ven, pero son las más importantes. Cuarta dificultad, se tuvo que enfrentar con un proyecto: evangelizar. Evangelizar. Y no en cualquier sitio, evangelizar en España. San Pablo cuenta en una de sus cartas que estaba en Roma preparándose para viajar a España a evangelizar. Los españoles siempre hemos sido muy difíciles de conquistar. Le costó mucho a Roma conquistar a España. Ahí está, por ejemplo, la historia de Numancia. Pero una vez conquistada, fue la provincia más fiel al imperio de todas. Así ha sido siempre la historia de este pueblo. Duro, difícil para entrar, pero una vez conquistado, imposible de olvidar. Se encontró con esa dificultad Santiago y se desanimó. Había ido hasta el Finisterre. Todavía hoy hay un cabo en Galicia que se llama así, Finisterre, el fin de la tierra. Había ido hasta el Finisterre porque Jesús había pedido eso: id hasta el fin de la tierra a llevar el Evangelio. Y él se lo había tomado al pie de la letra. ¿Dónde está Finisterre? Allí me voy. Y le costó tanto que decidió volver fracasado. El primer apóstol, el más intrépido, el primer misionero que iba a regresar a Jerusalén hundido, desmoralizado, había fracasado. Aquellos hispanos eran demasiado duros, demasiado aferrados a sus religiones antiguas, los íberos, los celtas, o a las religiones importadas con la conquista romana, los dioses del panteón romano, y quizá también algunos dioses importados de Asia, los que venían de Egipto o los que venían como Mitra, que venían de Persia. Estaba rendido. ¿Qué había fallado? Amaba a Jesús, creía en la gracia de Dios, pero había fallado una cosa: había ido solo. Pero el Señor les había mandado de dos en dos. Cuando les mandó a evangelizar, él había ido solo. No sabemos dónde estaban en ese momento los otros apóstoles. Él había ido solo. Y sin embargo no estaba solo, porque además de Jesús, que siempre te acompaña, había alguien con él. Alguien que le quería mucho y alguien a quien él quería mucho: la Virgen María. Es que no fue la Virgen María la que se había quedado a cargo de Juan y cuidada por Juan. Y es que no era Santiago el hermano de Juan. Es posible que Juan amara tanto a la Virgen y Santiago no la amara. Y es posible que la Virgen amara tanto a Juan que no amara a su hermano y que no estuviera enterada de las dificultades que estaba pasando. Y allí apareció ella, en una columna,
en un pilar en Zaragoza, cuando ya el apóstol estaba a punto de coger un barco para descender por el Ebro y después, seguramente en Tarragona, coger otro barco más grande que le llevara hasta los puertos de Tierra Santa. No te rindas, no te rindas. Vuelve a empezar. Pero no solo como ahora, conmigo. Háblales de Jesús. Háblales de mí. Esos hispanos duros que no se habían rendido ante Cristo, se rindieron ante su madre. Desde ese momento, esta tierra fue la tierra de María Santísima. Y ese amor a la Virgen lo llevamos 15 siglos después a un continente entero. No se aparece la Virgen en la colina del Tepeyac por casualidad. Se aparece porque esa fe había sido llevada por personas que amaban a Jesús y que amaban a María. Quinto demonio, quinto problema con el que se tuvo que enfrentar Santiago. La muerte, la muerte. Había regresado ya allí a Jerusalén, se había reunido con los otros apóstoles, que estaba compartiendo el éxito que había tenido en España después de las dificultades y cómo la Virgen le había ayudado y cómo al hablar de María los hispanos se habían abierto a Cristo. Y entonces Herodes decidió matarle. Llegó la hora de dar la sangre y solamente el amor le hizo capaz de decir: por ti, Jesús, por ti, hasta dar la vida por ti, como tú has dado la vida por mí. Este es el ejemplo que nos deja. Afronta tu pasado por amor a Jesús. Afronta tus demonios particulares confiando en Jesús. Deja tu futuro en manos de Dios por amor a Jesús. Apóyate en María cuando veas que tus piernas se tambalean y que tu amor a Jesús se debilita. Apóyate en María, que te ama. Y gasta la vida, la salud, tu tiempo, incluso afronta el martirio por amor a Jesús. Este que el secreto de los santos fueron grandes, no porque hicieron cosas extraordinarias, sino porque amaron mucho, porque amaron, porque confiaron y porque nunca estuvieron solos, siempre estuvieron con el Señor y con María. No lo olvidemos, que así sea.